Ya inicia la revista más completa de la radio digital. Entrevistas a expertos y experiencias de profesionales, motivando al talento de los individuos en el desarrollo de competencias, inspirando y transformando capacidades. Sabios, expertos y genios. 2 horas de contenido exclusivo, potenciando el conocimiento. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Dejemos que la vida nos enseñe que este mundo es perfecto. Soltemos sonrisas que viajen por los mares y vuelen con los vientos. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos, no entiende de razas ni de color. Es algo hermoso, diseñemos entre todos un mundo mejor, un mundo mejor, oh yeah, un mundo mejor, un mundo mejor. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos. Quiero invitarlos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, SEG Revista TV, así como también que nos sigan en nuestra página de Facebook, Sabios, Expertos y Genios Revista. En Instagram, @SEG Revista. En Twitter, @SEG Revista. Amigos, no se muevan, que seguimos con mucho más de nuestro contenido en Sabios, Expertos y Genios. Cápsula Dominicana. Bauruco, provincia de la República Dominicana, situada en el suroeste del país. Forma parte de la región de Enriquillo, junto a las provincias Barahona, Independencia y Pedernales. La capital provincial es Neiva, palabra taína que en español significa tierra blanca.
Neiva es voz indígena y se utilizaba para señalar al valle, la sierra, los ríos y la bahía. El nombre de Bauruco se debe a la sierra homónima que limitaba la provincia al sur antes de crearse la provincia Independencia. El lago Enriquillo y las Marías son los principales atractivos turísticos de Bauruco. Neiva posee características culturales bastante definidas y podríamos mencionar como sus aspectos más relevantes las creencias, costumbres, mitos, religiosidad, deporte, organismos culturales y el patrimonio cultural local. Allí se celebra la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Neiva, que busca crear un espacio en donde intelectuales, lectores, escritores, gestores culturales expongan sus obras e intercambien conocimientos y experiencias. Otra gran actividad de la zona es la Feria de la Uva, promoviendo el turismo, la economía, la ecología y resaltando su ubicación en la zona fronteriza. En la ciudad de Neiva, la mayoría de las calles asombran a los visitantes por su amplitud, lo que expresa el gran sentido de planeamiento y ornato urbano de su gente. Hola, mi nombre es Julián Yonutzabayiu, soy pianista y musicólogo y te invito a que disfrutes cada sábado de sabios expertos y genios y también a suscribirte al canal SEG Revista TV, donde hay una nueva sección llamada SEG Musical, que está hecha para ti. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Hola a todos y bienvenidos un sábado más a SEG Musical. Como ya sabéis, mi nombre es Julián Yonutzabayiu y os mando un cordial saludo desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Hoy vamos a hablar sobre un compositor muy conocido que se llama Franz Schubert. ¿Vale? Franz Schubert es un compositor de principios del siglo XIX y como Beethoven, pues es un poco el primer compositor así más conocido del romanticismo, ¿no? También, pues tenemos que decir que nació en 1797, justo casi a finales del siglo XVIII, ¿no? El 31 de enero, en uno de los suburbios de Viena. Y su vida fue bastante corta, ¿no? Murió con 31 años, pues 4 años menos que Mozart. Y nada, nos dejó un gran legado, ¿no? Nos dejó, pues, 600 Lieder, que son canciones para voz y piano, 9 sinfonías, sonatas para piano, obras para piano a 4 manos, el quinteto La Trucha, el quinteto famoso que a lo mejor habréis escuchado, y cuartetos de cuerda, en fin, muchísima obra, ¿no? Prácticamente pues se dedicaba a componer. Él fue el 12º hijo, porque sus padres tuvieron 14 hijos, ya sabéis, como en esas épocas pues no había Facebook, no había Netflix ni esas cosas, pues nada, tuvieron 14 hijos y le sobrevivieron 9 en la madurez, ¿no? Schubert empezó a tocar el piano y el violín de la mano de su padre y su hermano mayor, y en 1808 consiguió una beca para entrar en el seminario imperial de Viena. Tenemos que decir que Schubert era tenía un carácter introvertido, era amable, bonachón. Simplemente él lo único que hacía era componer, dedicarse a sus amigos y salir de fiesta por las tardes, ¿no? Era un personaje bastante humilde y vivió toda la vida, pues, un poco de la ayuda de sus amigos, ¿no?
Aquí en Viena, pues en el seminario conoce la obra de Mozart, de Haydn, de Beethoven, se enamora de estas obras, ¿no? Y también pues, da clases con Antonio Salieri, estuvo unos cuantos años dando clases con él. También antes estuvo con Holzer, un maestro de capilla que le dio clases de órgano y contrapunto un poco, ¿no? Nada, pues Schubert, después de estar unos años por allí, vuelve a casa de su padre, y su padre era maestro en una escuela, ¿no? De allí, y al final pues él también entra a ser maestro de esa escuela en 1814, pero ese trabajo no le gusta mucho, ¿no? Estuvo por allí 2 años y nada, pues al parecer agarró una depresión, se mudó a casa de uno de sus amigos y poco a poco pues ya se independizó, ¿no? Ya prácticamente no volvió a casa de sus padres. Como hemos dicho, él tenía una vida bastante humilde, ¿no? Se mudaba pues de casa de un amigo a otro y bueno, la verdad es que tenía en esos años, cultivó buenas amistades como Brenner, Spaun, Schubert también, Vogel, un barítono, que le ayudaron a hacerse un hueco en el círculo cultural vienés, ¿no? Y le ayudaron pues, a publicar sus obras y eso, a introducirse un poco en este círculo, ¿no? Y sobre todo le defendían mucho sus obras, ¿no? De hecho, sus amigos siempre giraban en torno a él, ¿no? Él era como eso, la estrella, ¿no? Y pues por eso también pues, le ayudaban mucho. Y de hecho, pues le apodaban Cepita, porque Schubert no tenía más de 1,50 m de estatura, y Esponjita porque le gustaba mucho beber. Bueno, se dice también últimamente que Schubert tenía 2 caras, ¿no? Pues la cara amable y pues bonachona, así introvertida. Eso era por las mañanas, y por las tardes pues ya salía por ahí a divertirse con sus amigos, ¿no? En esas veladas que luego llamaron Schubertiadas a partir de los años 20. ¿No? Y el término Schubertiada pues se ha transmitido también a nuestro tiempo, ¿no? Y significa pues veladas íntimas, así con poca gente, ¿no? Donde pues se toca música o se habla de literatura y demás. Schubert también empezó a dar clases de piano y en 1818 pues empezó a dar clase a las hijas del conde Esterházy en Hungría, y fue un verano allí a dar clase y nada, la verdad es que allí pues nuestro Schubert se empezó poco a poco a enamorar de la hermana pequeña, ¿no? De Caroline. Y bueno, luego volvió unos años más tarde también, en el 23, 24, y ya la señorita pues ya se había hecho mayor, ¿no? Ya tenía 18 años, 19... Y bueno, parece ser que Schubert nunca le declaró su amor, era muy tímido, pero sí es cierto que le compuso una pieza, ¿no? Le compuso una fantasía en fa menor a 4 manos. A Schubert le gustaba mucho componer para sus alumnos a 4 manos, porque así podía tocar con ellas, y bueno, era como una forma de ligar, ¿no? Por aquella época, bueno, pues te compongo esta pieza a 4 manos, la tocamos juntos y demás, ¿no? Y nada, realmente esta pieza es una fantasía a 4 manos de 940 en fa menor. Os la recomiendo que la escuchéis, porque además su motivo principal son las notas do y fa. Y en inglés esas notas son la C y la F. C de Caroline y F de Franz, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, así como anécdota, suena así, ¿no?
no me sé la pieza, ¿no? Pero más o menos es eso, y como ya les he dicho, ¿no? El do y el fa en inglés y en alemán son C y F, y viene de Caroline y de Franz, ¿no? Es una obra pues bastante sensible. Yo la recomiendo que la busquéis en YouTube y que la escuchéis, porque de verdad es maravillosa. Y nada, pues Schubert realmente no se dedicaba tanto a dar conciertos, ¿no? A veces tocaba en público y demás, pero muy poco. E incluso hasta 1828 no tocó sus propias obras. El único concierto en el que tocó sus propias obras fue el 26 de marzo de 1828. Hasta entonces él no había tocado sus obras. Y nada, realmente gran parte de estas obras suyas se hicieron visibles después de su muerte, ¿no? Sus amigos se encargaron de difundirlas, ¿no? De recopilarlas, de editarlas, y luego esas obras fueron descubiertas y difundidas por grandes compositores del siglo XIX como Mendelssohn, Schumann, Brahms, Franz Liszt también le gustaba mucho, ¿no? Estas obras de Schubert. Y nada, realmente, pues a partir de los años 20, lo que os contaba antes de las Schubertiadas, ¿no? Pues se juntaban en casas de los amigos, en bares, en tabernas, y pues allí es donde se interpretaban algunas obras de Schubert. Era un círculo como muy íntimo, ¿no? Schubert tenía pocos amigos, pero estos amigos le respaldaban muchísimo, ¿no? Era su seguridad, ¿no? Era su seguridad, porque él realmente no ganó mucho dinero, fue un músico bohemio, ¿no? Pues eso, realmente eso. Schubert fue un músico bohemio, ¿vale? Componía muchísimo, de hecho nos ha dejado 600 Lieder, ¿vale? Canciones para voz y piano. Nos ha dejado 9 sinfonías, 2 de ellas inacabadas. Nos ha dejado sonatas para piano, nos ha dejado obras para 4 manos como 2 fantasías, nos ha dejado muchas obras para piano solo como improntus, momentos musicales y unos cuantos ciclos. Y también nos ha dejado mucha música de cámara, como cuartetos y quintetos, uno de ellos, el Quinteto La Trucha, que también os lo recomiendo, es un quinteto muy divertido, y está inspirado en uno de sus lead, que se llama La Trucha, ¿no? Y nada, realmente pues los líder de Schubert, él cogía poemas de diferentes poetas alemanes y austríacos, como Goethe, y también incluso, y de Müller también, de Goethe, de Müller. También incluso cogió poemas de William Shakespeare. Así que, bueno, pues tiene de todo, ¿no? Y como veis, ha compuesto mucha obra, muchísimo, nos ha dejado un legado impresionante, ¿no? Pues prácticamente como Mozart, ¿no? Solo que Mozart pues era más de ópera, tenía muchas más sinfonías y demás. Entonces, bueno, pues Schubert prácticamente a eso era lo que se dedicaba. Murió en 1828, no salió mucho de Viena, la verdad, salvo unas vacaciones que tuvo en 1825 en la Alta Austria. Poco más, ¿no? No salió mucho, y las veces pues que se iba a Hungría a dar clase a las hijas de Esterházy, poco más. En 1828 murió el 19 de noviembre de fiebre tifoidea, aunque también se dice que puede ser que haya sido sífilis, ¿no? Entonces, nada, realmente también lo que se dice es que la última obra que pidió escuchar y llamó a un cuarteto de cuerda para ello, fue que le tocaran el cuarteto opus 114 de Beethoven.
admiraba mucho a Beethoven y Beethoven también le admiraba a él, ¿no? Se conocieron en 1822, aunque bueno, no tuvieron una relación muy estrecha. Así que nada, también fue enterrado cerca de Beethoven, él mismo lo pidió. Así que nada, por mi parte esto ha sido todo. Les voy a dejar escuchando un impromptu de Schubert, un impromptu en la bemol mayor, que forma parte de una serie de 4 impromptus, opus póstumo 142 de 935. Así que nada, les dejo con este impromptu y espero que les guste.
Habéis escuchado el Impromptu, opus 142, opus póstumo 142 de 935, número 3, en la bemol mayor, una serie de 4 impromptus, una obra sensible, una obra melancólica, ¿no? tal y como era Schubert, ¿no? Realmente. Así que nada, pues esto ha sido todo por hoy. Me pueden seguir en las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram como Julian Pianist, también en mi canal de YouTube, Julian Yonutzabagiu. Y nada, nos vemos el próximo sábado. Un fuerte abrazo a todos. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Quiero invitarlos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, SEG Revista TV, así como también que nos sigan en nuestra página de Facebook, Sabios, Expertos y Genios Revista. En Instagram, @SEG Revista. En Twitter, @SEG Revista. Amigos, no se muevan, que seguimos con mucho más de nuestro contenido en Sabios, Expertos y Genios. ¿Qué es la baja visión? Casi el 2% de la población padece un problema diagnosticado como baja visión, y en España lo sufrimos más de 1 millón de personas. La baja visión es un grado menor que la ceguera. Pero a pesar de la cirugía o de las gafas, no se puede corregir. Y esto a veces nos impide hacer cosas tan simples como trabajar, realizar algunos deportes, conducir o ver una película. Puede estar causada por enfermedades muy diversas: glaucoma, albinismo, aniridia, DMAE, miopía magna, retinopatía, retinosis pigmentaria. Y según los casos, aquí tienes algunos ejemplos de cómo vemos el mundo: visión periférica, visión en túnel, visión parcheada, ceguera nocturna, deslumbramiento o pérdida de contraste. A veces somos difíciles de identificar, porque no siempre llevamos gafas oscuras o bastón blanco. Y algunos incluso podemos leer el móvil o el periódico. Pero luego nos podemos tropezar con cualquier cosa. Por eso hemos creado este distintivo. Queremos que nuestro símbolo sea conocido por todo el mundo. Así, cuando nos crucemos por la calle tendrás más cuidado con nosotros y nuestra vida será mucho más segura. El uso del distintivo Tengo baja visión me hace sentir mucho más tranquila.
Normalmente salgo siempre acompañada, pero cuando me surge que tengo que salir a la calle sola, pues me encuentro como más segura. El otro día iba por la calle y me despisté un momento y me choqué con una chica, pero llevar el distintivo Tengo baja visión me hizo sentir protegida. Nada más hacer así, ella entendió perfectamente y cambió completamente de actitud. Por ejemplo, en los comercios, cuando me tienen que dar las vueltas, me suelen dar, antes ponían en el mostrador y ahora me suelen dar a la mano. Gracias por ayudar a difundir esta campaña que mejorará la calidad de vida de un montón de gente. En Sabios, Expertos y Genios, apartado Comunidad Sorda con Noemí García. Hola a todos, bienvenidos al apartado Comunidad Sorda. Como vimos el otro día, hoy aprenderemos más sobre su cultura. Seguro que todos sois como sois por todo lo que aprendemos desde niños, gracias a lo que hemos oído o vivido. Igual pasa en la cultura sorda. Las personas sordas tendrán vivencias diferentes a las personas oyentes. Al igual que una cultura oyente y otra oyente tienen chistes diferentes, la cultura sorda tiene otras bromas o chistes, igual que no pillaríamos las de, por ejemplo, un británico o un chino. Muchos chistes son por juego de palabras, mientras que en la comunidad sorda son por juegos de signos o sobre la lengua de signos. Todas las personas sordas son independientes, siempre y cuando tengan a su disposición los medios necesarios. Al igual que ustedes, los que nos escuchan, serán más libres cuando tengan un trabajo o un auto, las personas sordas tendrán acceso a un trabajo gracias al intérprete y tendrán acceso a un auto gracias a un intérprete en la autoescuela. Todos luchan por su independencia, y esto implica acceso a la información a través de un intérprete de lengua de signos. Vamos a ver un ejemplo de cultura sorda. Veremos un sketch de una cadena británica dirigida por personas sordas, con actores sordos y para personas sordas. Como comprenderán, no se oye nada. Por ello invito a que se conecten a través de sus dispositivos electrónicos para que puedan verlo. Les explico lo que van a ver. Una persona sorda asiste a una reunión laboral y necesita un intérprete. Este no es un intérprete homologado, sino que tiene conocimientos básicos e insuficientes de lengua de signos, lo que provoca que haya un malentendido y la persona entienda que son sus pechos demasiado grandes en vez de si quiere un aumento de salario. Es una situación cómica para la cultura sorda y a la vez reivindicativa. Esto sucede a casi todas las personas sordas, pero no debería ser así. Vamos a verlo. Y eso es todo por hoy. Gracias por vernos. Nos vemos el próximo día. ¡Hasta luego! Sabios, Expertos y Genios, una producción de Kerden y Medina. Cápsula Dominicana. Bauruco, provincia de la República Dominicana, situada en el suroeste del país. Forma parte de la región de Enriquillo, junto a las provincias Barahona, Independencia y Pedernales. La capital provincial es Neiva, palabra taína que en español significa tierra blanca. Neiva es voz indígena y se utilizaba para señalar al valle, la sierra, los ríos y la bahía. El nombre de Bauruco se debe a la sierra homónima,
que limitaba la provincia al sur antes de crearse la provincia Independencia. El lago Enriquillo y las Marías son los principales atractivos turísticos de Bauruco. Neiva posee características culturales bastante definidas y podríamos mencionar como sus aspectos más relevantes las creencias, costumbres, mitos, religiosidad, deporte, organismos culturales y el patrimonio cultural local. Allí se celebra la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Neiva, que busca crear un espacio en donde intelectuales, lectores, escritores, gestores culturales expongan sus obras e intercambien conocimientos y experiencias. Otra gran actividad de la zona es la Feria de la Uva, promoviendo el turismo, la economía, la ecología y resaltando su ubicación en la zona fronteriza. En la ciudad de Neiva, la mayoría de las calles asombran a los visitantes por su amplitud, lo que expresa el gran sentido de planeamiento y ornato urbano de su gente. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Para mí, un honor, un placer tener a Javier Charrualde con nosotros de la mano con los expertos. Hola, Javier. Encantado. ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, muy a gusto. Qué bueno que hayas accedido a proyectar un poco de lo que es el tema de accesibilidad, de diseño universal y, por qué no, de diversidad humana, ¿no? Que tan importante es el tema dentro de lo que queremos proyectar en lo que es la igualdad de todas las personas a nivel general. Agradecer a la Casa Encendida por facilitarnos sus instalaciones. Estamos en el auditorium de cine de la Casa Encendida y de verdad que también es un honor que nos puedan permitir hacer todo este proyecto en la Casa Encendida. Javier, hablar de accesibilidad, hablar de diseño universal, un referente tan importante en España como tú, tener puestos importantes a nivel de estos temas y sobre todo ser director de una fundación tan importante como es la Fundación de Lesionados Medular, durante una etapa de la fundación, ¿no? Hablar primero de la fundación. ¿Cómo llegas a la fundación y qué es la Fundación de Lesionados Medular? La Fundación de Lesionados Medulares es el resultado de una voluntad y un gran esfuerzo de diversas personas con discapacidad física y fundamentalmente una persona que ya no nos acompaña, que es José Rodríguez, que fue un líder, ese sí que fue un líder auténtico desde su tetraplegia, fue un líder auténtico. Él era una persona con tetraplegia y que hizo toda una carrera universitaria en aquellos tiempos donde yo recuerdo, para que él pudiera desplazarse desde Suballecas hasta la Complutense, en el distrito de Moncloa, pues había que hacer toda una peregrinación subiéndole al autobús, porque en aquellos tiempos los autobuses no eran accesibles. Y yo recuerdo más de una vez en el que hubo que apoyar a esta persona para que pudiera desplazarse y físicamente, entre sus amigos y conocidos, ayudarle para subirle al autobús y bajarle del autobús para que se pudiera desplazar. Y esto, a su vez, convertido en acto reivindicativo del derecho de las personas con problemas de movilidad, no obstante, para participar socialmente, para desplazarse por la ciudad. Bueno, pues José Rodríguez fue el presidente de la Fundación Lesionados y creador prácticamente de la Fundación Lesionados Medulares. En un momento determinado, que yo
desarrollaba actividades diversas relacionadas con el mundo de la accesibilidad ya, contactaron conmigo porque querían poner en marcha la primera residencia para personas lesionadas medulares en España y prácticamente en Europa. No se trataba tanto de un servicio hospitalario, porque el famoso referente del Centro Parapléjico de Toledo, hospital de referencia para las personas con discapacidad física, fundamentalmente con lesión medular y afines. Pero claro, el problema que detectó José Rodríguez y sus compañeros era qué pasaba cuando la persona ya había superado su primer estadio de persona con lesión medular, generalmente producto de algún tipo de accidente, en muchas ocasiones de tráfico, por cierto, y como decíamos allí coloquialmente, el señor de la ambulancia, el conductor de la ambulancia que le recoge en el hospital, dice: ¿dónde le llevo? Y hay personas que del hospital del hospital parapléjico de Toledo no pueden retornar a su casa porque su casa no está adaptada. Claro, claro. Ellos salieron un día de su casa, tuvieron un accidente y cuando van a retornar a su casa no pueden retornar porque están en una situación que les imposibilita disfrutar de su propia casa por el diseño de las casas. Claro, muchas personas de estas viven en un segundo, en un tercer, en un cuarto nivel, en un edificio que solo tiene escaleras y probablemente no tenga ni siquiera espacio para poder construir un ascensor. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que esas personas, con todo el trauma y el problema que supone pasar de ser andante a persona en silla de ruedas y en ocasiones parapléjico o tetrapléjico, pues se encontraban con que no podían retornar a su casa. Bien, pues sobre esta preocupación fueron trabajando en la Fundación Lesionados Medulares y se plantearon, y a mí me llamaron, para poner en marcha esa primera residencia para personas con lesión medular. Es decir, se trataba de un lugar donde pudieran vivir con el máximo grado de autonomía, disfrutando de elementos básicos como son la calefacción, el agua caliente, el disfrutar de alimentos calientes que alguien se los pueda facilitar. Claro. Es decir, poder desarrollar una vida con el mayor grado de autonomía posible y en un entorno accesible, donde precisamente esa autonomía que se va buscando se consigue a base de adaptar el propio diseño de la residencia y de los servicios prestados desde la residencia. ¿Y esta residencia se diseña desde su origen accesible o era un edificio que ya estaba construido y se adaptó? Es nuevo, desde el origen. Es nuevo. Se diseña precisamente para personas con lesión medular. Muy bien. Y a mí lo que se me llama es para organizar el servicio o los servicios y la vida de las personas con lesión medular en la residencia. ¿Quién lleva a cabo el diseño de esta edificación? El diseño lo llevan a cabo varios arquitectos, que podré facilitarte su nombre en otro momento. Muy bien. Porque no lo tengo ahora en mente, pero vamos, es fácilmente accesible esa información, te la puedo transmitir. Sí. Y ese diseño, como digo, liderado especialmente por José Rodríguez, dio lugar a un centro, en su momento único en España, y que lo que necesitaba precisamente es una organización de la vida pues acorde a las potencialidades que tenía ese diseño. Bueno, pues me llamaron y me cabe el honor, diríamos, de haber sido el que diseñó cómo funcionar, cómo hacer la vida allí. La parte logística y operativa, ¿no? La parte del día a día y de los servicios. Claro. Por ejemplo, allí nos planteamos cuestiones muy aparentemente sencillas, pero fundamentales. Por ejemplo, el personal auxiliar que teníamos que contratar. Pues lógicamente las personas con lesión medular, muchas de ellas necesitan personal auxiliar en ocasiones permanentemente, las 24 horas. Por supuesto. Y eso llevó a que nos preocupaba mucho el conseguir auxiliares muy dispuestos para hacer el trabajo, no solamente por sus conocimientos, sino por sus posibilidades. Y entonces, partiendo de que desde el punto de vista económico no podíamos ofrecer más salario que el salario de mercado, sí le dimos vueltas a la idea de
facilitar al máximo la vida de los auxiliares. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Bueno, pues poniendo como criterios de captación al personal auxiliar, por ejemplo, que vivieran más o menos, no más allá de 2 kilómetros de distancia del centro, o sea, facilidad de que pudieran llegar. También preguntamos a ese personal auxiliar, que fundamentalmente es femenino y muchas veces con cargas familiares, bueno, pues ¿cuáles eran sus cargas familiares? Tenían que acompañar, tenían niños a los que había que llevar al colegio, tenían personas dependientes alrededor, es decir, ¿cuál era para ellos su mejor horario? Entonces fuimos adecuando tanto el horario como la forma de organizar el trabajo de estas personas, pensando precisamente en el bienestar de los trabajadores, por una razón muy sencilla, porque si el trabajador, el auxiliar está a gusto, con mayor razón va a dar un buen servicio, que al final es lo que queremos llegar. Claro. Pero hay que pensar en toda la cadena, no solamente en el que lo va a recibir, sino en el que lo va a ofrecer. Hay que empezar pensando en el que lo va a ofrecer. Por supuesto. Necesitamos que el que ofrezca el servicio esté en las mejores condiciones posibles. Y si bien nosotros no podíamos mejorar económicamente, sí que había otros elementos que podíamos mejorar. Por ejemplo, que en las etapas de vacaciones infantiles los niños pudieran venir a la residencia, entre otras cosas para estar con personas más mayores, como casi todos los residentes, que eso permitía y permitió un intercambio de información, un intercambio de conocimiento. Los niños conocieron dónde trabajaban sus madres, a su vez conocieron que había personas con lesión medular, que aparentemente, mira, iban en una cosa que era muy divertida, que eran sillas automáticas. O sea, desdramatizar la realidad, claro, para estos niños, que vieran que sus madres estaban siendo muy útiles a personas con, en este caso, con lesión medular. Por supuesto. Y que estaban siendo bien acogidas en su propio trabajo, bien consideradas. Esto para nosotros fue fundamental, es decir, hacer un diseño organizacional acorde a las personas que queremos que presten el servicio. Porque, como digo, conscientes de que si están a gusto, van a prestar mejor servicio, y así se fue comprobando a lo largo de los 3 años que yo estuve, desde que se puso en marcha hasta que ya decidí, bueno, pues que ya era el momento, que aquello ya estaba funcionando, por decirlo así. Entonces llegamos al acuerdo, que yo soy muy de abrir melones, por decirlo así, de hacer proyectos innovadores. No me va tanto la gestión cotidiana, sino el desafío de buscar respuestas. Entendiste que ya había culminado tu etapa. Perfectamente, mi etapa ya estaba cubierta. Luego, bueno, pues me dediqué a otras cosas, entre ellas, por ejemplo, pues eso, pasar en La Salle a dirigir el área de servicios dentro del Parque de Innovación de Servicios para las Personas, también con la posibilidad, como hemos comprobado, de desarrollar iniciativas novedosas, ¿no? Claro. Pues así fue la etapa de la Fundación de Lesionados Medulares. Fue una etapa muy bonita, preciosa, fue un desafío muy grande, pero me cabe comprobar que dio resultado, sigue allí, sigue siendo un sitio donde las personas viven, no solamente están, sino que viven, pueden vivir. Yo tuve la oportunidad de estar en la fundación en mis inicios, cuando llegué, ¿no?, a España, y es fabuloso el ver la independencia que hay dentro de la fundación con los afectados. Allí conocí a un chico que escribió un libro, recuerdo el nombre, Pío, sí, muy interesante. Estuve conversando con él un poquito, ¿no? Y otra chica, María José, también, que su experiencia para mí fue impresionante, porque cómo asumen la valentía, ¿no?, de básicamente no poder mover su cuerpo. Es decir, solo con su boca y con su barbilla poder accionar una silla de ruedas. Mecanismos que le permitían desplazarse. Claro. Es decir, accionar una silla de ruedas, abrir el ascensor con un punzón, correcto, y como Pío, por medio al control remoto, ¿no?, de abrir el ascensor, y es fabuloso. Es decir, una experiencia muy agradable de ver cómo hay
una independencia y cómo se puede lograr una independencia para estas personas y poder tomarlo como ejemplo para que en otros lugares se puedan diseñar instituciones como esta. Fíjate, otro pequeño aspecto, pequeño desde cierto punto de vista, pero que igual puede ser de utilidad para otros proyectos. Sí. Y es también desde un punto de vista organizacional. Una cuestión que yo me planteé muy desde el principio es el tema de la alimentación. Importantísimo. De la comida. Importantísimo. Verás, con el equipo con el que trabajaba nos planteamos lo siguiente, por sintetizar. Una persona del perfil de las que allí estaban viviendo, personas con altísimo grado de dependencia y limitaciones funcionales, hay pocos placeres que les quedan en la vida. Sí, así de duro, así de claro. Y uno de los placeres que podemos contribuir a que disfruten es el de la comida, el de la alimentación. De ahí que mi gran preocupación fue, y así lo exigí a las empresas de catering con las que fuimos negociando, buscar el máximo calidad de la alimentación en lo que se produjera, en lo que se ofreciera en la mesa, precisamente para poder ofrecer a estas personas la posibilidad de disfrutar. No olvidemos que al cabo del año hay más de, afortunadamente, 1000 ocasiones en las que podemos disfrutar de un placer que es el de la comida, desayunar, comer y cenar. Esto resulta, desde mi punto de vista, muy importante. Parece nimio, pero sin embargo es fundamental para la calidad de vida de estas personas. Por supuesto. Es decir, nosotros lo que nos dábamos cuenta es que, a ver, ¿cómo podemos contribuir a su mejora? Bueno, pues, a ver, los pequeños placeres. Pues uno de esos pequeños placeres, pequeños con mayúscula, es comer a gusto. Es decir, que cuando llegue la hora de la comida puedan disfrutar. Disfrute de la comida. Es más, que incluso me la tienen que dar porque yo no la puedo coger. Claro. Pero pueda paladear, pueda disfrutar. Y no digamos ya pueda tener una buena digestión. Correcto. Sino que se trata de ir buscando. Cuando hablamos de prestar servicios para personas con limitaciones funcionales, su gastronomía tiene que tener satisfactoria para ellos. Claro, lo mismo que cualquier. Es decir, yo lo que quiero con este pequeño ejemplo es llamar la atención a que lo que hemos de buscar es la adaptación de los servicios a las características de las personas a las que se les va a prestar. Hemos de personalizar realmente, y para eso lo que hay que hacer es analizar muy bien cuáles son las necesidades de las personas a las que queremos dar los servicios, ver cuáles son sus funcionalidades y de qué manera pudiéramos ir adaptando los estándares de mercado. Es decir, al diseño para todos, claro, de tal forma que puedan ser el máximo de autónomas en su disfrute de los bienes y servicios y los puedan disfrutar. ¿Qué definición le podemos dar al diseño para todos? A ese diseño universal que intentamos promover para que la diversidad humana pueda tener mejor usabilidad, mejor facilidad en sus entornos. ¿Qué es el diseño universal? ¿Qué es el diseño para todos? ¿O hay alguna diferencia entre diseño universal y diseño para todos? No, es más una, diríamos, diferencia de expresión cultural. Parece que arranca, es decir, el diseño universal arrancó fundamentalmente en Estados Unidos a partir de una serie de personas. Ronald Mays, un arquitecto que lideró un equipo en el que puso sobre la mesa que para facilitar la vida de las personas se podían mejorar los diseños y que había que ir a un diseño universal. Incluso estableció cuáles son los elementos del diseño universal. Por supuesto. Entonces, a partir de ahí, esta sociedad civil de Estados Unidos tan potente lo planteó como una opción, oportunidad / necesidad de que los mercados ofrecieran bienes y servicios accesibles para las personas. Entonces, que se hiciera un diseño universal. Desde su origen fueran diseñadas para las todos. Cosas, los entornos, los productos, los servicios
de una forma igual, ¿no? Que intente atraer la igualdad. Que permitiera un uso asimilable por el mayor número posible de personas. Muy bien. Entonces, esa expresión del diseño universal, cuando la idea viene hacia Europa y entra por los países nórdicos, va tomando forma como una cuestión de derechos, no ya comercial, sino de derechos. Como ciudadanos que somos, tenemos que tener derecho a disfrutar de diseños adecuados. Y de ahí vino el diseño para todos, por cuestión de derechos. Claro. Pasó, diríamos, de una expresión muy vinculada al mundo comercial a una expresión vinculada también al arranque de el derecho que yo tengo a participar socialmente. Y de ahí vienen las normas y las leyes en torno al diseño para todos. Lo que es el diseño para todos. Claro, de ahí vienen esas dos expresiones que en definitiva son dos acercamientos que se hizo, y como estoy comentando, sobre el mismo tema. Bien es cierto que en Europa, que es donde estamos y hemos ido desarrollando, pues hemos tomado la normativa como palanca de cambio. Mientras que en Estados Unidos, que también tiene mucha normativa, por cierto, pero Ronald Mace y su equipo lo que lanzaron fue una idea hacia el mundo del negocio y del comercio. Ustedes deben hacer diseños para todos, diseños universales. Y esto es algo muy importante cuando hoy en día hablamos con productores de bienes y servicios. Lo que hay que hacerles notar es que el diseño universal o el diseño para todos puede ser, y de hecho se va demostrando que es un negocio para ustedes también, para los productores de bienes y servicios. Y entre otras cosas, porque, por ejemplo, hasta el año 2000, en España prácticamente no sabíamos cuántas personas con limitaciones funcionales, sobre todo personas con discapacidad, había. Hasta que la Fundación 11, y yo trabajaba en aquellos momentos en la Fundación 11, promovió y financió una investigación que se desarrolló por parte del INE, una investigación importantísima para analizar cuántas personas con discapacidad podría haber en España. Y se hizo para ello una macroencuesta de más de 70.000 hogares, una macroencuesta a 70.000 hogares de España, de las que permitió obtener una información vital, y yo tuve el honor de poder presentar el resultado de esa información en la Fundación 11, donde por primera vez quedó de manifiesto que en España el 8,9% de la población era persona con discapacidad. 8,9% de la población. 8,9. Esto permitió dar un giro conceptual al acercamiento. ¿Refrescamos el año? Para el año 2000 lo presentamos. 2000. Muy bien. Bueno, pues, y para mí personalmente fue también una revolución intelectual en el acercamiento al problema de la discapacidad, que hasta entonces era fundamentalmente reivindicativo. Y hubo quien, entre ellos yo, nos dimos cuenta que, ojo, estamos ante un hecho sociológico de trascendencia económica. Por supuesto. Porque no estamos hablando de 2 o 3 pobrecitos y perdidos en un pueblo. Estamos hablando del 8,9% de la población, casi 3 millones de habitantes. Esto permitió, para todos los que nos dedicamos a luchar por la accesibilidad, el diseño para todos, en definitiva por la inclusión social de las personas distintas y diferentes que somos todos, pues nos permitió un argumento potentísimo para pasar de la experiencia reivindicativa, que era el principal trabajo que hacíamos, reivindicar, a poner sobre la mesa que, cuidado, señores que fabrican productos y ofrecen servicios, ¿no se estarán perdiendo una parte importante de sus potenciales clientes por el hecho precisamente de que sus bienes y sus servicios no son accesibles? Y así empezamos a defender el hecho económico del mundo diverso que tenemos aquí en España, y del cual dentro de esa diversidad hay un 8,9% de la población que tiene graves problemas para disfrutar de bienes y servicios. ¿Cuándo hablamos de diversidad humana? Es decir, ¿qué es la diversidad humana?
a nivel general? Hombre, desde mi punto de vista, la diversidad humana es una connotación propia del hecho humano. Somos diferentes, somos parecidos, somos casi iguales, pero somos muy diversos precisamente. Y esa diversidad es una riqueza que tenemos. Lo otro sería monotonía, uniformidad, lo otro sería casi burocracia. Yo creo que esta diversidad precisamente es lo que nos ayuda a progresar, porque tenemos la posibilidad de ir buscando respuestas a las necesidades, pero como son diversas las necesidades por las diversas funcionalidades de las distintas personas, nos permiten ir encontrando matices que puedan ir mejorando día a día nuestros productos y servicios en la medida que vayamos pensando ampliar nuestro target comercial, por decirlo así. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, la accesibilidad y el diseño universal no es como muchas personas lo pintan, que es para personas con discapacidad. No. Mira, verás, una de las otras cuestiones o pequeños términos que yo fui incorporando en la búsqueda de cómo contar este tipo de cuestiones, cuando hablábamos con los empresarios, por ejemplo, acuñé otra expresión que me hace mucha gracia recordarlo, porque en un momento determinado nos dimos cuenta que hay una circunstancia de inaccesibilidad desapercibida. Resulta que hoy en día todavía hay muchos fabricantes de productos y oferentes de servicios, grandes compañías de todo tipo, de alimentación, de restauración, bancos, etcétera, hoteleros y demás, que no se dan cuenta de la inaccesibilidad desapercibida que les hace perder negocio. Es que pierden negocio, porque pierden clientes. Además, claro, hay otra cuestión importantísima en el mundo del acceso a los bienes y servicios de las personas con discapacidad, que comprobamos cuando me cupo apoyar el primer centro comercial en España que se certificó en accesibilidad, que es el Centro Comercial Luz del Tajo de Toledo. Pudimos observar primero y por lo tanto luego convertirlo en un argumento de venta para que los productores de servicios los hicieran accesibles. Este es el argumento. El concepto, otra cosa que también lancé en su momento y colaboré con otros compañeros, de el multicliente. Importante. Importantísimo. Importante el tema del multicliente. Claro, es importantísimo por lo siguiente, porque muchas personas con limitaciones funcionales, y sobre todo cuando son grandes limitaciones funcionales, por ejemplo, grandes problemas de movilidad y demás, claro, generalmente nunca van solas. Y, dicho de otra forma, imaginemos que en un momento determinado hay que celebrar su cumpleaños. Y estamos hablando de una persona con limitaciones funcionales y, imagínate, problemas de movilidad, sí, con graves problemas de movilidad. Es persona, esto que se diría en términos aéreos, PMR, persona con movilidad reducida. Correcto. Bueno, pues si estamos tratando de celebrar el cumpleaños de una persona con movilidad reducida y tenemos que elegir el restaurante donde vamos a celebrar el cumpleaños, la efeméride de esa persona, pues buscaremos un lugar accesible. Un lugar accesible. Entonces, ¿qué sucede? En todas las ciudades en España hay siempre una calle donde hay muchos restaurantes, muchos bares, donde hay mucha movida, mucha vida. Y, lógicamente, queremos que la persona con movilidad reducida, no obstante, pueda participar en ese mundo, en esa movida, y celebremos el cumpleaños en ese entorno. ¿Qué haremos? ¿Qué buscaremos? Pues buscaremos a ver cuáles de los restaurantes, de esa línea de restaurantes que hay en esas ciudades de España, que en todas las ciudades hay una zona de restaurantes, pues buscaremos aquel que permita que este familiar mío con movilidad reducida pueda estar, pueda disfrutar, pueda convivir con el resto de su familia como un ciudadano más. Buscaremos un restaurante con accesibilidad universal. Eso es. ¿Esto qué va a suponer? Que ese restaurante no solamente va a ganar un cliente, sino va a ganar el multicliente, es decir, la celebración completa, los 8, los 10, los 20 familiares. ¿Qué características debería tener ese lugar? Pues para empezar tendría que tener, bueno, pues superadas o superables todas las limitaciones
arquitectónicas, por supuesto. Estamos pensando, por ejemplo, en una persona que va en silla de ruedas y tal, pero hablamos de un caballero que va en su silla de ruedas, pero su esposa y sus hijos no tienen ninguna necesidad de ir en silla de ruedas, pero ese caballero tiene un bebé de 9 meses y va en cochecito. Y entonces esa familia necesita ir a un restaurante como toda familia a disfrutar de un domingo, de un día festivo, a celebrar ¿qué necesitaría ese entorno? Pues tiene que ser un entorno que permita los desplazamientos y movimientos lógicos en un restaurante de esa persona con discapacidad, pero también poder tener cerca, próximo, ese cochecito del niño. Porque hemos dicho que por eso estamos hablando de un perfil familiar diverso, claro, donde el niño no tiene ninguna discapacidad a nivel general, pero va en un cochecito, tiene una necesidad de que lo lleven. Claro. Entonces, y la madre no puede llevarlo cargado. ¿Qué hemos de pedir a ese restaurante? Pues que tenga solucionados los problemas de accesibilidad. Sería muy bueno que en su propia carta, por ejemplo, incorporara elementos de braille, que ya hay algunos restaurantes que afortunadamente lo van. Es decir, una carta en braille, ¿por qué no? Porque puede ser que esa persona tenga un amigo que es ciego y quiere llevarlo al restaurante en su onomástica. Pero vamos a suponer que quizás la esposa de este caballero que va en silla de ruedas, en ese momento dejó sus lentes y ella sufre de hipermetropía, de miopía, de lo que sea, y de lejos o de cerca no puede ver la carta. ¿Habría alguna herramienta aparte del braille que pudiese ser factible? Sí, los macrotipos, es decir, claro, ¿por qué las cartas tienen que ir en letra pequeña? Todas. ¿Por qué no tiene usted algún ejemplar disponible para una persona que pudiera tener dificultades de lectura, que para eso tiene que estar muy atento el personal de mesa, y pudiese, que es importantísimo? ¿Pudiese tener el restaurante una página web donde, por ejemplo, donde tuviese su menú en el momento? Por ejemplo. O quizás un código QR donde le pueda tirar una fotografía al menú y la persona pudiese verlo directamente en su móvil. Hoy en día, tecnológicamente, hay montones de soluciones para facilitar esa información a los clientes. Qué interesante la posibilidad. Ahora, las posibilidades. Claro, lo que es muy importante también, no hay que perder de vista el personal de contacto. Vamos a ver. Camareros. Claro, en el mundo de los servicios, cuando los analizamos para buscar el máximo de accesibilidad, es decir, de que los servicios estén concebidos con diseño para todos, hay 3 elementos fundamentales en el análisis de todos los servicios, que son el entorno en el cual se va a producir el servicio. 2, el motivo por el que el cliente va a demandar ese servicio. No es lo mismo ir a comer que ir a hacer un papeleo en el banco. Por supuesto. El motivo, segundo elemento. Y el tercer elemento fundamental para poder llegar a ese servicio globalmente accesible y para todos es el personal de contacto. La interacción que se va a generar entre el cliente y el personal de contacto, que va a ser el mediador entre los productos o los servicios que se están ofreciendo. Me estás diciendo que aparte de que el entorno sea usable y sea útil, el personal de contacto interno dentro de esa institución o ese comercio debe saber, debe entender que ese entorno es accesible y saber comunicarlo. Claro, y tener al menos conocimiento básico de cómo comportarse ante personas diversas. No ya por cuestiones del idioma, que resulta que hablan otro idioma. Es decir, no solamente es poder hacer un entorno accesible, sino que los afectados de alguna manera puedan entenderlo y puedan comunicarlo. Insisto, desde el punto de vista analítico, que yo he trabajado mucho, y precisamente en estos últimos meses y años, en este caso con una entidad bancaria muy importante, la síntesis de los elementos a los que hay que tener en cuenta para hacer accesible un servicio y con diseño para todos, insisto, son, primero, considerar muy bien
las características del entorno en el que se va a prestar el servicio. Ese entorno tiene que ser accesible. Estamos hablando de elementos sólidos, de elementos tecnológicos, de iluminación, claro, de aireación, de, por supuesto, la seguridad, que es un principio básico anterior a la accesibilidad, por supuesto. A su vez, es muy importante tener claro desde el punto de vista analítico, a ver, ¿para qué se acerca un cliente a ese lugar? ¿Qué servicios se están ofreciendo? Porque va a ser muy importante a la hora de considerarlos posteriormente para hacer esos servicios accesibles para todos. Y tercer elemento fundamental es la interacción que se va a producir con el personal de contacto. Es decir, de la unión de esos tres elementos sale el diseño para todos. De un acercamiento a esos tres elementos partiendo de las singularidades de las personas, de las diversas funcionalidades que tenemos. Y, por ejemplo, todas las personas tenemos en un momento determinado necesidades de deambulación, de aprehensión, de localización y de comunicación, las 4 necesidades funcionales que las podemos desplegar con mayor o menor intensidad en función de nuestras capacidades orgánicas. Por supuesto. Estas que hemos dicho, sensoriales, físicas, cognitivas y las alergias. Bueno, pues del cruce entre las capacidades de la persona que derivan en una serie de funcionalidades, del cruce de esas potenciales funcionalidades y en sentido negativo, o sea, carencia o ausencia de la funcionalidad que puede tener mi potencial cliente, yo tengo que adecuar mi servicio a ese potencial cliente. Yo puedo hacer un análisis y dibujar cuáles son los requerimientos que personas con limitaciones funcionales en función de limitaciones en sus capacidades de origen, pues están teniendo o pueden tener a la hora de interactuar por el tipo de servicio en el que estamos hablando. No es lo mismo un restaurante, insisto, que una entidad bancaria, pero en definitiva son prestación de servicios. Uno es restauración y otros son bancarios, pero son servicios. Sí. Entonces, lo que tengo que ver es, en función del tipo de servicio que yo voy a prestar o quiero prestar, viendo el entorno en el que se va a producir y viendo quién va a mediar en esto, que es el personal de contacto, insisto, es tener en cuenta esos 3 elementos y la diversidad humana para poder llegar a tener ese diseño universal accesible para todo el mundo en un momento determinado. Y esto es posible, esto se puede, simplemente es analizar bien la situación, diseñar el servicio acorde a los potenciales clientes y, por supuesto, que ese servicio se preste en un local perfectamente accesible y con un personal entrenado al efecto. Y así, la dinámica, la interacción que se va a producir cuando un cliente entre dentro de esa oficina bancaria o ese restaurante y pretenda hacer lo que quiere hacer y en principio se está ofreciendo para todo el mundo que quiera acceder a ese negocio, pues el personal de contacto esté entrenado para poder facilitarle a sí mismo el máximo de autonomía a ese ciudadano, en definitiva de satisfacción, porque la forma de fidelizar al cliente es satisfacerle. Por supuesto. Y hay que satisfacerle en su diversidad. Esto es lo que tenemos que llevar a los empresarios. Es que tienen que ser conscientes de la diversidad de sus clientes. Es más, esa diversidad que se produce, pues porque algunas personas tienen limitaciones crónicas, pero también a lo largo de nuestro ciclo vital, cualquier persona entramos en limitación funcional. Importante el tema del ciclo vital del ser humano. Es que es importantísimo a la hora de considerar la expectativa de negocio incluso, porque es que no piense solo en personas con discapacidad, perdona que te haya sino piense que cualquiera, en cualquier momento, podemos tener limitaciones funcionales que nos dificulten muy mucho disfrutar de ese bien o ese servicio porque no se ha tenido en cuenta en su diseño. Por ejemplo, que de repente una persona esquiando se ha roto una pierna. Bien. Y ahora viene con una muleta. Y no tenemos pensado dónde adecuar el acomodo de esa persona que viene a hacer unas gestiones. Y que, a ver, ¿dónde deja la muleta? ¿Qué cosa más sencilla? Pues piensa en un lugar alrededor del entorno donde pueda depositar a su acceso fácil, sí. Y que dice una muleta, dice, bueno, pues que en un momento determinado
¿Quién no tiene problemas de que se ha olvidado las gafas en casa? Y entonces, me refiero a personas mayores, a partir de mi edad. No, pero es que ya desde los 40 años tienes presbicia. Entonces, ¿qué sucede? Pues que muchas personas mayores... Yo recuerdo haber vivido más de una ocasión en mi relación con los bancos, de estar esperando la cola ahí y de encontrarme con una señora mayor que me dice, oye, por favor, ¿me quieres ayudar? Porque es que no he traído los lentes, ¿me quieres ayudar a rellenar el boleto? Claro, es decir, estas situaciones se dan, entre otras cosas, porque los tipos de letras son excesivamente pequeños. ¿Y por qué no podemos hacer tipos? Esta famosa idea de la letra pequeña. Hay que acabar con la letra pequeña. No ya por lo que informa, sino por lo que oculta la letra pequeña. Oculta la posibilidad de identificar lo que me está usted diciendo. Claro. Hay que acabar con esto de las letras pequeñas y, por supuesto, en los contratos bancarios. No, la letra pequeña es que es inaccesible por principio para la inmensa mayoría. No ya lo que dice la letra pequeña, sino la propia configuración de la letra, de los puntos por pulgada de la letra. Eso es. Hombre, hagan ustedes contratos que sean legibles y, por supuesto, entendibles, pero primero legibles. Si es que si no lo puedo leer, no lo podré entender. Claro. Es que son las dos cosas. Si pudiésemos hacerlo con letras mayores y en un formato hoy en día de forma digital, para que una persona que tiene sus propios instrumentos o recursos pues pueda captar esa información, bien por lectura o bien sonora. ¿Por qué no? Pero si hoy en día ya es una tontería técnica, una tontería. Lo que es inadmisible es que algunos empresarios sean tan ciegos, valga la imagen, para no ver que eso mejoraría sus negocios. Por supuesto. Fidelizaría a sus clientes mayores. Eso es. Si yo he pensado en que una parte importante de mis clientes pueden y son personas mayores que tienen generalmente cierto tipo de limitaciones, a veces de desplazamiento, a veces de manipulación, a veces de lectura, o me refiero de visión, hombre, ¿por qué no pienso en adecuar mis instrumentos de trabajo para que estas personas se sientan a gusto? Porque en la medida que se sienten a gusto, volverán. Claro. Y si hay otro empresario que sí les ofrece sentirse a gusto y yo no, me quedaré sin el cliente. Eso. Es que es así. Es decir, usted, si quiere fidelizar a sus clientes, ofrézcales el máximo posible de accesibilidad para que puedan disfrutar como cualquier otro, porque, entre otras cosas, a nadie le interesa llamar la atención cuando llega a recibir un servicio. A nadie le gusta tener que andar, oiga, por favor, ¿me ayuda usted? No hay por qué. Dentro de la intimidad de esa persona, es que esa persona, si le hacemos accesible el lugar, esa persona no necesitará, llamémosle, llamar la atención en elementos negativos, que es que me falta tal cosa. No tiene por qué. Si lo que le falta es al servicio, no a usted. El problema no es de la persona, el problema es del mundo que hemos creado. Por supuesto. Mira, y en ese sentido, esta misma mañana estaba revisando mi intervención en la clase del día pasado para mejorarla y matizando un poco, con todo respeto a las opiniones o a la opinión que ha volcado Pedro, de paso, hablando de una expresión. A mí me preocupa muchísimo las expresiones porque al final, diríamos, construir buenos discursos, accesibles los discursos a nuestros interlocutores, es fundamental. Claro. Y, por ejemplo, hay una expresión que anda por ahí funcionando y que yo esta mañana he estado trabajando un poco para buscarle solución, y es, hablamos de discapacidad y hablamos de entornos discapacitantes. Pues yo creo que no es tanto que los entornos discapacitan, sino que excluyen. El problema no es que un entorno sea discapacitante, que haya inaccesibilidad desapercibida. Pongamos desapercibida porque no se han dado cuenta. Supongamos ese valor. Sino el problema no es que la discapacidad que se manifiesta cuando un diseño no es accesible genera, o digamos que nos permite decir, es que los entornos son discapacitantes. No, los entornos son excluyentes. Porque el problema está
no en la capacidad o no, sino en la exclusión. Inmediatamente un diseño se elabora, se hace, en ese mismo instante debe de estar pensando en que el entorno sea agradable a todas las personas. Sí, además, por cierto, hay otra cuestión importantísima en el día a día, hablando de negocios, que es como yo suelo proyectar estas reflexiones, que son fundamentalmente reflexiones sociales, pero en el discurso que te entiende un empresario, que es el discurso de negocio. Sí. Sí, para usted es más negocio. Para usted será negocio económico, para mí es negocio social. Yo lo que voy buscando es el negocio social, que el mayor número posible de personas puedan disfrutar. Pero soy consciente que ellos tienen el discurso del negocio económico. Pues bien, lo que he de hacerles notar es que ese desarrollo que tiene usted de su servicio es un desarrollo que no es que sea discapacitante, es que excluye a potenciales clientes. El problema, insisto, no es que algo sea discapacitante, sino que es excluyente. No es que me genere más dificultades, sino que esa dificultad me excluye. Y cuando me excluye, tengo por un lado un acercamiento social al problema de la exclusión, que es una parte de la ciudadanía la estamos marginando, pero hay también un acercamiento económico. Oiga, usted está perdiendo clientes. Por supuesto. Y cuando hablamos con empresarios hay que hablar de esa segunda parte, sobre todo, de clientes. Por eso, por ejemplo, yo entiendo que hay que ir más allá de esta expresión y toda una línea que está habiendo en las grandes compañías. Ya una gran compañía que se precie tiene desarrollos vinculados a la responsabilidad social corporativa. Y es una expresión que está al uso. Ya las compañías del IBEX todas tienen sus departamentos de RSC. Vamos a ver. Si hablamos de mejorar la vida de las personas, porque son aquellos pobrecitos, no, eso es hablar de caridad. Claro. La cuestión no es RSC, la cuestión es que su negocio sea accesible para todos, porque además ahí tiene usted más negocio. Es decir, cuando nos sentamos a hablar de accesibilidad y diseño para todos y cómo hacer accesible el negocio a un interlocutor, nos sentamos a hablar de negocios económicos para usted, de mejorar su oferta de bienes y servicios, que usted va a tener mejor cuenta de resultados si amplía. Es decir, si el diseño está hecho conforme a la famosa campana de Gauss, que nos lleva a considerar que en la zona central del diseño está, bueno, pues el grueso de la población por las características estándar, pero a la derecha e izquierda tenemos personas con funcionalidades diversas que quedan fuera de los diseños estándares. Tenemos que ampliar esa campana de Gauss. No solamente por cuestiones sociales, sino hablando con usted, empresario, por cuestión de su negocio, porque en la medida que usted amplíe sus posibilidades de contacto y de prestación de sus servicios a mayor número posible de personas, independientemente de su funcionalidad, estará ampliando sus posibilidades de negocio. Su campana de Gauss se va a ampliar y su campana de Gauss del negocio también. Y esto es importantísimo, esto es lo que tenemos que trasladar y es el tipo de diálogo que nos permite entablar conversación con los empresarios, porque si no, es que ni te escuchan. Lo primero que te dicen, no, es que no, ya tenemos un departamento de responsabilidad social corporativa. Y yo lo primero que les digo, no, vamos a hablar del negocio, del core de su negocio, claro, de su negocio, de su cuenta de resultados. No vamos a hablar de cuestiones marginales que dan buena imagen, RSC, buena imagen. No se trata de que haga cosas para los chinitos que se decía antiguamente ahí fuera. No. Haga para su negocio. Haga para usted. Porque haciendo para usted, hace para nosotros. Eso es. Es aquello del principio de ganemos todos. Es decir, en la medida que usted amplíe su oferta de negocio, usted va a mejorar su cuenta de resultados y yo, mi parte, la ciudadanía, vamos a tener más posibilidades de disfrutar de sus bienes y servicios. Esto es muy importante. Por supuesto. Cuando hablamos con empresarios hay que hablar de negocios. Por supuesto que estamos pensando en el negocio social, pero el discurso tiene que ser el negocio económico, porque si no es que ni te escuchan. ¿Cómo un empresario del sector turístico se beneficiaría con estas implementaciones? Mira, verás, yo entiendo que hay dos líneas en las que se puede trabajar para mejorar el turismo
desde el punto de vista de hacerlo o potenciar el turismo de personas con limitaciones funcionales. Dos líneas. Una, por un lado, la iniciativa pública tiene que facilitar que los entornos sociales, los entornos de relación cada día sean más accesibles. Pero a su vez es muy importante que los empresarios vayan generando ofertas accesibles. Y cuando digo ofertas accesibles, digo paquetes accesibles. Es decir, no se trata de que la persona simplemente, bueno, pues que pueda venir y desplazarse hasta la ciudad donde él quiere disfrutar de esa situación de turismo y de beneficio, de descanso y demás, sino que, claro, tiene que poder hacer algo. Es decir, la accesibilidad es una cadena. Y el disfrute en tu vida cotidiana de turista de la accesibilidad significa que toda la cadena de las cuestiones que quisieras hacer y donde las pudieras hacer fuera accesible. De ahí me lleva a que hace unos años, trabajando en Ayamonte, en un proyecto que luego, bueno, pues quedó truncado, pero nos ayudó. Se trataba de ver cómo se podía hacer accesible o potenciar el turismo accesible en una zona. Y una de las cuestiones que nos obligó a reflexionar es que no solamente hay que hacer accesible el medio de transporte, no solamente hay que hacer accesible el hotel, sino que luego, vamos a ver, la persona con limitación funcional, como cualquier otro ciudadano, una vez en el hotel quiere disfrutar. Claro. Quiere poder ir a tomarse unos vinos, unas cervezas a la zona de movida, de movimiento, quiere poder disfrutar de ese entorno de playa que lo hay. Están en igualdad de condiciones. Claro, y para ello, por eso digo que hay dos líneas de trabajo. Por un lado, los poderes públicos deben lanzar iniciativas de accesibilidad y diseño para todos en la sociedad y en los servicios responsabilidad pública, pero también el empresario debe diseñar paquetes que sean atractivos, porque no solamente que venga el turista y que esté en mi hotel, sino que pueda disfrutar como cualquier otro. Tengo que poder ofrecerle un menú de, a ver, ¿qué le puede gustar? Bueno, pues ofrecer, y para eso tiene que haber contactado y estudiado su entorno de su gran hotel, claro, para ver dónde puede una persona con limitaciones funcionales, por ejemplo, problemas de movilidad, dónde podría, superados esos problemas de movilidad, participar como cualquier otro. Pues bueno, si ha conseguido una lista de restaurantes en el entorno que son accesibles para poder las personas con movilidad reducida, ofrecerlos dentro de su paquete. Es decir, cuando ese turista llega a ese hotel, tenga un menú de cosas que pudiera hacer independientemente de sus limitaciones funcionales. ¿Para qué? Para que pueda realmente disfrutar. Es decir, donde quiero llegar es que tienen que ser propuestas que respondan a lo que cualquier ciudadano quiere hacer en su momento de disfrute como turista. No solamente es pensar en el hotel, no solamente es pensar en el avión, no solamente es pensar en el microbús que le va a trasladar. Es decir, hay que ponerse en situación, analizar realmente lo que hace un turista y trasladar eso que hace un turista a, bueno, ¿y si ese turista tiene limitaciones funcionales? Y a partir de ahí buscar respuestas de accesibilidad que permitan que el mayor número posible de turistas, incluso independientemente de su limitación funcional, puedan disfrutar. Y eso es abrir el negocio, eso es lo que han hecho en Arona, por ejemplo. Sí. Tomando como referente la conversación anterior con Pedro. Bueno, sí. Sabes que veo que enfatizas de manera puntual en el término de limitación funcional. Claro. Y hay un debate que es muy interesante con relación a utilizar como sinónimo el término de discapacidad con la diversidad funcional. ¿Qué opinión te merece este término? Bueno, pues vamos a ver. Una cuestión es hablar de personas y de una persona concreta que tiene una capacidad limitada en un momento determinado, que eso redunda en ciertas funcionalidades, no las va a poder hacer como cualquier otro, que no tenga esas limitaciones funcionales, pero, vamos a ver, el término o la expresión diversidad funcional, que ha empezado estos años, sobre todo a
incorporarse incorporación, claro, en el diálogo y en el discurso, incluso desde el discurso de propias personas con discapacidad funcional, pues creo que utilizar la expresión diversidad funcional como forma de significar o hablar de un grupo de población me parece un error, porque como tal expresión, si todos somos diversos funcionalmente, lleva a diluir aquello que hace que la sociedad deba apoyar a aquel que tiene capacidades limitadas. Porque si hablamos de diversidad funcional, todos somos diversos. Queda diluido la necesidad singular que tienen estas personas que hemos calificado como personas con discapacidad, es decir, con capacidades limitadas, entre otras cosas porque, vuelvo al principio, los diseños y los desarrollos no se hacen para las personas en su mayoría, sino para ese colectivo que es la zona central de la campaña de Gauss. Por eso digo que hablar de diversidad funcional puede ser útil en ciertos momentos, pero cuidado como expresión política. Como expresión política es absolutamente viable. Sí, viable, pero no lleva a comprender realmente de quién estamos hablando. Estamos hablando de personas que tienen esas limitaciones funcionales que les impide, por los malos diseños en los que vivimos y convivimos, y esto es obligación de la sociedad y todos sus responsables, les impide que participen. Entonces, ¿cómo debiéramos llamarle a las personas que tienen una necesidad física, una necesidad sensorial, que carecen de la vista, carecen de la voz, carecen del oído? Es decir, pues hombre, yo creo que hoy por hoy todavía, me parece que en España la palabra discapacidad no es una palabra peyorativa. Así como había otra expresión que era aquello de las minusvalías y demás. Entonces, una forma clara y objetiva de tratar sería persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva. Claro. ¿Sería una manera objetiva, clara de manifestar el término? Sí, y sobre todo que estás, diríamos ya, fotografiando, por decirlo así, cuál es el tipo de limitación de la persona. Y eso facilitaría, diríamos, la interacción con el medio y sobre todo también con los agentes o personal de contacto. Si ellos aprecian que yo tengo una discapacidad auditiva, rápidamente, si están entrenados al efecto, pueden buscarme la solución a ese problema de comunicación. Mucha gente se refiere, por ejemplo, a diversidad funcional auditiva, y es algo que a veces te cuento que me ha confundido. Fíjate, pero ya es que estamos en una expresión larguísima, diversidad funcional auditiva. Mira, vamos a ver, esa persona no oye bien. Es una persona que tiene discapacidad auditiva, pero diversidad funcional es que la tenemos todos. Es que yo lo veo todos. Desde mi punto de vista, cuando escuché, por ejemplo, el término persona con una diversidad funcional visual, es que en la diversidad funcional visual, por ejemplo, hay diversidad en las personas ciegas. Mira, tan sencillo como que dentro de esa diversidad funcional yo me quito las gafas y tengo esa limitación funcional que hace que esa diversidad funcional que diría, pues resulta que en mi caso es limitante. Es decir, en este momento nos encontraríamos los dos con una situación visual donde estamos en una diversidad funcional visual. Claro. Entonces, tú, y quitándote las gafas, puedes ver más que yo, porque tu visión es mucho mayor, yo prácticamente, es decir, no veo. Pero entonces, si yo quiero generar un discurso, un diálogo que me permita interactuar socialmente y llamar la atención sobre la necesidad de apoyo a las personas con limitaciones funcionales, hoy por hoy, el término discapacidad rápidamente pone en situación al interlocutor de que estamos hablando de una persona que puede necesitar algún tipo de apoyo. Si hablamos de persona con diversidad funcional, pues es que se ha olvidado las gafas en casa. Sí. Claro. Y lo que queremos es hacer notar, hoy por hoy, porque todavía hay ciudadanos que por sus características funcionales en grado de limitación o ausencia de esa funcionalidad, pues necesitan
y son sujetos de derecho para que les apoyemos los demás. Son personas con discapacidad. No es una expresión peyorativa que moleste, todo lo contrario, es que permite dibujar rápidamente la realidad. Que esa persona además es sujeta de derechos. Veámoslo al revés. Es que yo, como persona diversa funcionalmente, imagínate un diálogo aquí con más personas, pues cuesta que el auditorio me vea cuál es mi necesidad. Si yo, sin embargo, yo en un momento determinado hago notar que tengo discapacidad visual, no hace falta que explique más. La discapacidad visual la tiene todo el mundo. Esta persona no ve bien y puede ser que sea ciega. Un tema muy interesante. Ya se nos agota el tiempo. Estamos ya en la parte final. Y un tema muy interesante que hemos abordado dentro de la conversación en distintas etapas de ella es el tema del ciclo vital. Y hablamos del ciclo vital dentro de lo que es la diversidad humana, y hablamos del tema de las personas con discapacidad. Y un tema interesante es dentro de ese ciclo vital cuando nos encontramos en una situación de discapacidad, por ejemplo, desde niños hasta mayores. Es decir, ¿me podrías, por favor, conversar un poquito de esto? Es decir, un niño cuando se encuentra en situación de discapacidad, cuando un adolescente, cuando una persona madura, cuando una persona mayor está en una situación de discapacidad sin tener de manera puntual una discapacidad visual que lo afecte de manera puntual. Vamos a ver, lo que sí está comprobado es que a lo largo del ciclo vital las personas pasamos por diversos estadios funcionales. Es decir, al principio, cuando somos muy pequeñitos, somos muy dependientes. Bien. Muy dependientes y con bastante velocidad. Si tenemos un entorno social que apoye el desarrollo, ese niño, y cada vez más rápido, llega a grados de autonomía en su vida cotidiana. Bien, entonces, al principio aparecemos en la vida, salimos a la luz como muy dependientes, como absolutamente dependientes de la madre. Sí. Y posteriormente vamos poco a poco, a veces, como digo, afortunadamente ya con cierta rapidez, creciendo. La sociedad nos ofrece bienes y servicios que nos van permitiendo un máximo de autonomía como personas. Lo que sucede es que luego, a lo largo, cuando vamos desarrollando nuestra vida, en ese desarrollo del ciclo vital, pues nos pueden aparecer coyunturas, situaciones en las cuales pues resulta que, nos encontramos dependientes. Por ejemplo, esa persona, antes de dar a luz, como persona embarazada, pues era una persona que tenía limitaciones funcionales para ciertas situaciones. Dicho de otra forma, había que tener cuidado con su salud. Hay que facilitarle el que no tenga que hacer ciertos esfuerzos porque su estado de gestación no lo permite. No debemos socialmente permitir, hemos de facilitar la vida de esa persona. Lo mismo cuando esa persona ha dado a luz, va con el carrito de su niño, o el papá va con el carrito del niño. Y su edificio no tiene ascensor. O simplemente entra a un negocio donde hay que subir 3 escaleras para acceder al negocio, pues resulta que no puede acceder con facilidad, tiene que echar mano de alguien que le ayude para subir el carrito con su niño. Es decir, que a lo largo de nuestra vida aparecen situaciones... Esos 3 escalones pudiesen estar perfectamente sustituidos por una rampa por ejemplo, que perfectamente cabe sin ningún inconveniente en ese acceso. Entonces, sucede que precisamente por los malos diseños en los que nos movemos habitualmente, diseños torpes, diseños que solamente piensan en el centro de la campana de Gauss, nos llevan a que a lo largo de esta vida, de nuestro desarrollo vital, tenemos muchos momentos en los cuales nos aparecen limitaciones funcionales, a veces coyunturales, como aquel que comentábamos de la persona que esquiando se ha roto la pierna y ya no puede desplazarse con facilidad, subir o bajar del autobús. Y pensando que un niño puede esquiar, un adolescente, cualquier persona puede esquiar, claro, en cualquiera de sus etapas de la edad, ¿no? Esquiar o bajar de una acera y cuando baja del bordillo romperse el tobillo. Una amiga mía que le ha pasado esto hace unos pocos meses, bajando una acera. Y de repente se encuentra que han tenido que operar 3 meses sin poder moverse. Entonces, una serie de problemas enormes para desplazarse a su trabajo, por ejemplo, porque tenía que hacerse acompañar de muletas y demás. Y es que además, luego de otra circunstancia, cuando vamos avanzando ese ciclo vital, va apareciendo la edad.
con la trascendencia que tiene en nuestro desarrollo biopsicosocial, y es que empiezan a reducirse algunas de nuestras capacidades. Por ejemplo, muy típica es la vista, lo que decíamos antes, la presbicia, que aparece casi inexorablemente para todos los que en principio veían bien o veíamos bien. Claro, claro. También están los problemas de movilidad porque pierdes agilidad. Al perder agilidad, pues hay más riesgo de accidente si vas a subir a un autobús que tiene 3 escalones que si vas a un autobús de piso bajo. Claro. También aparecen problemas de capacidad, de limitación de tu capacidad de concentración. Todo esto, ¿qué nos lleva? Pues nos lleva a que, a medida que nos hacemos mayores, aparece una serie de limitaciones funcionales que dificultan el disfrute de bienes y servicios que no estén diseñados conforme a los principios del diseño para todos. O sea, teniendo en cuenta que esos potenciales clientes que igual ya los tienes, podrías perderlos porque no les puedes dar el servicio, no pueden entrar a tu negocio si no lo adecuas. Por supuesto. Es decir, entonces, el ofertante de un servicio tiene que ser consciente de el ciclo vital de sus potenciales clientes para adecuar su oferta a esos clientes. En estos momentos, uno de los principales grupos de negocio para los bancos son las personas mayores. Claro, por supuesto. Porque a lo largo de su vida son los que han podido ahorrar, donde están los ahorrillos en el banco, los que tienen cuentas corrientes en el banco, donde reciben su pensión en el banco. Es decir, los bancos tienen que volcar su mirada hacia ese macrogrupo, que ya estamos en el 20% de la población mayor y que tiene, y muchos de ellos, limitaciones funcionales diversas. O sea, si yo quiero fidelizarlos como clientes, no solamente de darles buenos rendimientos económicos, sino de posibilitarles que estén a gusto en el trato. Que su entorno sea totalmente agradable. Claro. Para que te anime para volver. Claro. No te rechace. Claro. Porque a la tercera vez que has tenido problemas en una entidad bancaria para acceder a la caja, o porque te han estado ofreciendo textos que has tenido que pedir a alguien a que te los lees, y alguien te habla de que en otra entidad bancaria ese tipo de cuestiones están ya superadas, pues claro, empiezas a pensarte que igual... Desde el entorno tecnológico hasta el entorno físico. Claro. Es decir, la fidelización de los clientes viene de que les ofreces el servicio que ellos necesitan, cuándo lo necesitan y cómo lo necesitan, no como tú quisieras ofrecerlos. Agradecerle a Javier Charrualde, de verdad, tanta información positiva, tanta información hermosa, porque de verdad se aprende bastante contigo, Javier. Es decir, tu experiencia es interminable y de tantos temas que no podemos hablar por falta de tiempo. Es increíble el conocimiento. Yo definitivamente agradecido de poder compartir contigo. Y yo de la oportunidad que nos dais para transmitir estos pequeños conocimientos a la gente nueva, a la gente joven, para que aprenda de nuestros errores, para que utilice estos conocimientos para hacer un mejor desarrollo, porque todo es manifiestamente mejorable, como se decía en la época de Franco respecto a las fincas, manifiestamente mejorables. Todo es manifiestamente mejorable. Eso es. Y todo puede mejorar, depende solo de nosotros, de que queramos mejorarlo. Y en definitiva es la mejora social. No existe la mejora individual. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a un comerciante, a un empresario que está empezando dentro de su proyecto? ¿Y qué le dirías a uno que ya tiene todo su proyecto? Tenemos el tema de diseñar como nuevo empresario y tenemos la situación de adaptar como viejo empresario ya situado. Bueno, pues al nuevo empresario le llevaría a la persuasión de que iniciar su negocio con diseño para todos es empezarlo con un mayor margen de rentabilidad, porque de entrada ha ampliado la curva de clientes más allá de aquellos otros negocios similares al suyo que no tienen en cuenta la diversidad funcional de las personas a la hora de haber ofrecido sus servicios. Para el empresario nuevo
no pierdas de vista que tus clientes dan unos perfiles muy diversos y que en la medida que tú seas capaz de dar respuesta a la diversidad de las personas, estarás ampliando tu potencial de negocio, es decir, tu cartera de clientes. Y al empresario que ya lleva tiempo y quiere replantear, lo que hay que hablarle es precisamente de aquella oportunidad de negocio que está usted perdiendo, lo que decíamos antes en la conversación. Claro. Es que está usted perdiendo quizás el 8,9 o 9% o el 10% o más de sus potenciales clientes, sobre todo cuando hablamos de negocios que permiten el multicliente, como decíamos, la restauración. Es que usted no solamente ha perdido la persona que iba en silla de ruedas y lo que iba a consumir, beber y comer, sino toda la familia que ha cambiado de restaurante porque a su restaurante no puede entrar. O esa persona que se encuentra en un momento de situación de discapacidad por alguna dificultad transitoria. Puntual, claro, porque el problema no es que, es decir, desde el punto de vista de la accesibilidad, no es que la persona que va a acceder tenga ese problema de manera crónica o puntual. El problema es que en ese momento tiene el problema. En ese momento tiene la dificultad. Y desde el punto de vista de la apertura de las puertas de un negocio, no es tanto que usted indague si esa persona lleva meses escayolado o lleva un día escayolado. El problema es que al estar escayolado no puede subir las 4 escalones que hay para llegar al baño de su negocio. Eso es. Y ahí tenemos un problema. Tiene usted un problema como negociante. Claro. Bueno, Javier, de verdad, el tiempo se nos termina y gracias por la oportunidad nuevamente. Para mí un placer inmenso el compartir esta experiencia tan interesante. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Dejemos que la vida nos enseñe que este mundo es perfecto. Soltemos sonrisas que viajen por los mares y vuelen con los vientos. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos, no entiende de razas ni de color. Es algo hermoso, diseñemos entre todos un mundo mejor, un mundo mejor, oh yeah, un mundo mejor, un mundo mejor. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer.
sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos, todos.